Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues mi nombre es Valeria María Guadalupe y el día de hoy les voy a hablar acerca de la comunicación humana dentro del área de enfermería. Soy alumna de la Facultad de Enfermería San Juan del Río, Universidad Autónoma de Querétaro, eh, y mi materia pues es desarrollo humano. Bueno, pues vamos a hablar primeramente de la comunicación humana en enfermería. Principalmente, la comunicación como tal tiene muchas partes de las cuales hablar. Cabe resaltar que dentro de enfermería es fundamental para proporcionar una atención adecuada, apropiada hacia el paciente y una buena interacción con este. El vínculo entre paciente y enfermero es súper importante y pues básicamente la comunicación nos va a brindar ese apoyo para que se haga ese vínculo. Em, Primeramente, pues la comunicación conlleva una relación terapéutica. Esto quiere decir que además de darnos un buen desarrollo profesional, nos va a ayudar para dar buenos diagnósticos, para ayudar a los pacientes realmente bajo la comunicación adecuada que éste se dio. También, como ya dije, nos ayuda para un buen desarrollo profesional dentro de nuestra área. Em, El proceso de comunicación, bueno, la comunicación tiene diferentes procesos, son tres: verbal, no verbal y paraverbal. Dentro de estos elementos, estos procesos, existen básicamente distintos elementos que los conforman o pasos a seguir. Bueno, no pasos a seguir, sino que pasos que se dan dentro del proceso de comunicación sin darnos cuenta. Eh, pues la comunicación, así concretamente ya no enfocándonos en enfermería, es una forma en que las personas hablamos y nos intentamos entender. Esta comunicación em, se puede dar dentro de una serie de procesos que seguimos, un protocolo o simplemente el explicar algo. Bueno, pues el proceso de comunicación verbal básicamente pues tiene diferentes pasos, no llamados, bueno, llamándolos elementos, pero son pasos que se siguen para que se dé una buena comunicación verbal. La intención, pues, es esas ganas de decir algo, esas ganas de que estás pensando en decir algo. El objetivo es, sí, ok, voy a decir eso, pero ¿cómo lo voy a decir? ¿Qué quiero dar a entender básicamente con lo que voy a decir? El emisor, pues ya después de que ya sabemos qué voy a decir, cómo lo voy a decir, el emisor es el que se va a encargar de transmitir el mensaje. Va a ser, por ejemplo, tomando un ejemplo de una enfermera explicándole a un paciente su diagnóstico o a un familiar. Obviamente, el emisor va a ser el enfermero, que va a transmitir el mensaje al familiar o al paciente. Después va la codificación. La codificación básicamente es como eso de transmitir el mensaje de manera que lo entienda el paciente como el familiar. O sea, no voy a explicárselo en métodos anatómicos porque pues no va a entender nada. La transmisión es emitir ese mensaje, darlo a conocer, dar a entender qué es lo que quiero, ahora sí ya dando mi mensaje como tal. Porque dentro del siguiente paso es ya el mensaje a través de códigos, ruidos, filtros, es decir, el cómo voy explicando ese mensaje, mis gestos, mis maneras de mover las manos, mi volumen de voz, cosas así. Después sigue la recepción. Ya que sé lo que voy a decir, ya que lo dije, ahora alguien tiene que recibir ese mensaje. Entonces va a ser recibir el mensaje, una decodificación que es entender el mensaje para que llegue al receptor. El receptor pues es el paciente o el familiar al que le llega el mensaje.
También hay un proceso que se llama proceso de comunicación no verbal. Este proceso de comunicación no verbal es una expresión que pues eh, se da concretamente dentro del área de enfermería. Es como de las más relevantes dentro de esta área porque dentro de esta comunicación no verbal, a veces muchos se basan para dar no un diagnóstico preciso, sino que un diagnóstico más certero, más seguro. Porque, por ejemplo, o sea, si ya el paciente me dio todo lo que tiene, todo lo que siente, pero también al verlo, te das cuenta cómo en realidad se siente, cómo, qué siente, qué sentimientos, y qué, cómo es su actuar, ¿no? Y por ejemplo, está la expresión facial, que es básicamente las expresiones que hacemos con nuestra cara. Cuando tenemos dolor, ¿cómo estamos? Y de, o sea, no me molestes. La sonrisa es básicamente con lo que saludamos, con lo que nos despedimos. Sí, obviamente un paciente enfermito no te va a dar una sonrisa porque pues se siente mal. Entonces, pues ahí es un factor importante para ver. O simplemente el hecho de saludarte con una sonrisa. El sonreírte ya es que te está saludando. El sonreírse otra vez es despedirse, entonces es una expresión, a lo mejor la vemos muy simple, pero es importante. La mirada, dicen que la mirada se ve todo. Entonces, pues, si tienes sueños, si tienes hambre, si estás triste, entonces, pues, al inmediato nos vamos a dar cuenta cómo está el paciente o cómo están las personas con las que estamos dialogando. Em, el contacto físico, obviamente, si me acerco a una persona de más, puede sentir su incomodidad. Em, los gestos que hace esta persona, si está enojado, pues va a hacer gestos así de, si está triste, si siente dolor, hacen gestos. La apariencia personal, a lo mejor va a sonar un poquito raro, un poquito discriminativo, pero la apariencia personal es muy importante. Cuando llegas todo sucio al hospital o cuando va una persona a bajos recursos, pues la primera impresión que se da es, no se baña o, debe tener un problema de salud grave o hace cosas así. O por ejemplo, una persona gordita dice, ay no, pues está obesa o no cuida su peso. Y tal vez sí cuida su peso, pero tiene algún otro tipo de enfermedad que hace que pues esté engordando. Entonces, hay que checar también eso. El proceso de comunicación paraverbal es más o menos el cómo, cómo se da a entender este mensaje, cómo se da a entender de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo debe ser básicamente o fundamental dentro de esto, porque si hago una explicación súper larga, se va a aburrir. Si hago una explicación súper corta, no me va a entender. Tiene que ser una explicación bien, buena, ni muy larga ni muy corta. El volumen. Si yo subo el tono de volumen, pues el paciente se va a espantar, va a decir, están enojada. Si lo bajo, va a decir, ay, me aburrí. Debe ser un tono promedio para que se haya un mejor entendimiento de lo que se trata de explicar. La fluidez. Si no estoy segura de lo que estoy diciendo y hago más revoltura dentro de la cabecita del paciente, pues, ¿para qué no? O sea, no va a haber una buena comunicación, ni para él ni para mí. Eh, la latencia se refiere básicamente a no interrumpir cuando está hablando el otro, ni tampoco tardarte en contestarle. Porque si te tardas en contestarle, te estás aburriendo. Si lo interrumpes, ya tienes desesperación de irte. Entonces hay que tratar también de cuidar esa latencia. Y la velocidad. Obviamente si explico algo súper rápido, nadie me va a entender. Si explico algo bien lento, así de, ay, es que miren, paso por pues tampoco van a entender porque se van a aburrir. Tiene que ser una velocidad constante y adecuada. Ya que expliqué los procesos de comunicación, vamos a ver los estilos de comunicación. Estos son, pues básicamente rápido.
Bueno, pues existen eh, estilos de comunicación, que es el estilo pasivo, agresivo y asertivo. Son 3 tipos de comunicación. Em, este, estos tipos de comunicación o estilos de comunicación sirven para establecer los términos generales o los estilos con los que se está hablando. El cómo te digo las cosas, si estoy amable o no. Por ejemplo, el estilo pasivo es cuando te importa más lo que piensan los demás que lo que tú piensas, no respetas tus propios pensamientos. Es básicamente eso. Por ejemplo, en la conducta verbal, un ejemplo sería, mm, no te molestes, yo lo hago, o así. En el paraverbal sería como una voz bajita. Y en el no verbal sería como una mirada hacia abajo, esquivando siempre la mirada. Un estilo agresivo es como no respetan lo que tú piensas, simplemente es lo que ellos dicen es y ya. No dejan expresarte, no dejan, interrumpen cuando hablan o así. Por ejemplo, en el no verbal sería una mirada fija, o sea, no te deja de ver. El verbal sería como de tú no sabes, quítate, o tú no sabes, no digas eso. El paraverbal básicamente es como les dije, o sea, no para de hablar, no hablar, 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 no te deja hablar, te interrumpe, cosas así. Después el estilo asertivo. Siempre se respeta lo que dices, siempre respeta a uno como otro. Este estilo de comunicación es capaz de expresar sus sentimientos, emociones, am, los derechos y así. Por ejemplo, este tipo de comunicación, perdón, de estilo es el más adecuado para una mejor comunicación. Por ejemplo, en la conducta verbal es un gesto en la conducta verbal es como yo pienso que o ¿tú qué opinas? En la conducta no verbal sería como gestos firmes, o sea, no esquivar la mirada. Y conducto paraverbal sería un tiempo de habla adecuado, ¿va? Y por ejemplo, yo, dentro de mi experiencia, para terminar, eh, pues, como ya dije, la comunicación es esencial dentro de la enfermería para el buen entendimiento entre paciente y enfermero. Obviamente, si te vas y te pesas y te dicen, estás gordo, tienes que bajar de peso, te quedas, o sea, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que bajar de peso? ¿Qué es lo que pasa? Más sin en cambio, si te dicen, estás, no sé, en sobrepeso, casi pegando a la obesidad. Ok, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer sanamente porque tienes riesgos de padecer diabetes, hipertensión, riesgos cardiovasculares, enfermedades crónico-degenerativas, tal vez si hay alguna herencia. Entonces, pues es distinta a los dos ejemplos que les puse, la comunicación de que estás gordo a que tienes que bajar de peso por esto, por esto y por esto. O sea, hay que ver también el cómo explicamos las cosas para un mejor entendimiento entre paciente y enfermero, ¿va? Entonces, pues sería todo de mi parte. Gracias por poner un poco de su tiempo para escucharme y espero que reflexionen un poco si van a entrar a alguna carrera de enfermería, área de la salud o ya están dentro de ella. Que la comunicación es algo fundamental para un mejor entendimiento entre paciente, enfermero, familiar, médico, enfermero, lo que sea. Siempre hay que emplear una buena comunicación y una adecuada sí, sincronía entre lo que estoy haciendo y lo que estoy explicando para que no haya básicamente errores, ¿va? Gracias y nos vemos pronto. Hasta la próxima.